explica Cuba desde el efecto o la situación actual de Cuba, desde el bloqueo comercial y el papel de los Estados Unidos, que los Estados Unidos han jugado en la historia de Cuba. Y hay posturas de algún sector, quizá no todo, de la izquierda mexicana, que defienden a ultranza así todo lo que pase en Cuba, y que se juzga con diferente, se mide con diferente rasero, como podría ser, por ejemplo, la muerte de Orlando Zapata, la disidencia en Cuba. Pues para mí yo veo como una declaración muy desafortunada, por ejemplo, de Rosario Ibarra de Piedra, cuando dice, pues es que Orlando murió porque él eligió morir, ¿no? Entonces, como para mí sí, yo sí hago la crítica de que no se puede, o no se debe más bien, utilizar ese diferente rasero, ¿no? Y aquí en México decirnos es que hay autoritarismo, es que hay represión, y a Cuba justificarla siempre desde, no, pues es que el bloqueo económico, no, es que el papel de los Estados Unidos. Bueno, yo soy de las personas que ha criticado eso, sin embargo hay compañeros que, como ya lo mencioné, defienden a toda costa cualquier cosa que ocurra en Cuba a partir de ese bloqueo y de ese papel histórico que ha jugado Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay una cosa, me gustó mucho la síntesis de 50 años de historia. Estamos hablando de medio siglo de un país que entra en la independencia en el 98, perdón, del siglo XIX. Si estamos hablando de medio siglo, que se sintetiza aquí. Ahora bien, hagamos un poco de historia y situemos un poco a Cuba en el contexto continental también. Sí, durante la época hispánica, periodo del virreinal, la Nueva España, sobre todo después de 1650, con la presión de los piratas y tal, mete el llamado situado, que es cantidades de plata que ya no llegan a Sevilla ni a Cádiz, sino se quedan en La Habana precisamente para financiar la lucha contra los piratas. Este situado, de alguna manera, mantenía viva una economía de plantación que involucraba a Cuba, involucraba de alguna manera también las islas de tierra firme de Sudamérica, y tenía influencia también en la Florida. Digamos que de alguna manera Cuba como colonia tenía el apoyo exterior de la Nueva España. Digamos, sin presumir, que quede claro que estamos hablando de historia y no de otra cosa. Bueno, viene la independencia de América continental. Cuba, digamos, de alguna manera recompone el espacio y pasa a depender más directamente como colonia, directamente de España. Claro, con las diferencias regionales entre el oriente cubano, que es muy importante recalcar esto, ¿verdad?, y el occidente, la parte del agua. Pero resulta que cuando se viene la independencia, Cuba viene, como lo dijo la doctora, a depender prácticamente de Estados Unidos en un 70%. Es decir, otra vez entramos en una dependencia. Bueno, se viene la revolución y viene la dependencia de la Unión Soviética. Sí, estamos ante una historia de dependencia, ¿no? Sí, y aquí viene una reflexión y una pregunta, además. Estos 50 años han creado, de alguna manera, creo yo, una infraestructura, ¿cómo dijo por aquí? No me acuerdo. Una infraestructura, ¿verdad?, de amor propio, yo diría, de alguna manera, que de alguna manera está permitiendo que por primera vez Cuba ahora sea un país realmente soberano, carajo. Sí, porque ni siquiera, vamos, soberano en el sentido de que no está dependiendo ni totalmente de Chávez, ni está totalmente dependiendo, o sea, está dependiendo como cualquier país desarrollado de América Latina, en todo caso. Está dependiendo como puede depender Panamá de un canal, como puede depender Guatemala de una plantación, como puede depender Nicaragua de no sé qué cosa. Es decir, y otra cosa más, que se crea una infraestructura que Cuba, mediante la cual Cuba se compara con un país desarrollado de Europa, en este caso, Polonia, por ejemplo, Hungría, pero no se compara con Haití, y no se compara con Guatemala, y no se compara con Nicaragua. Es decir, me parece que aquí lo pone el Consejo Continental, ¿no? Tomando en cuenta, ¿verdad?, que la presión gringa sobre Centroamérica, ¿verdad?, es directamente, ¿verdad?, fuerte, ¿verdad?, y equivalente a un bloqueo, ¿verdad?, porque también hay muchas fuerzas que no se desarrollaron precisamente a eso. Es decir, que esos 50 años aquí sintetizados evidentemente tienen que dar muchas reflexiones, ¿no? Sobre todo, no tanto por el futuro, no un socialismo trasnochado, al final de cuentas todo esto ya ha pasado, lamentablemente, ¿verdad?, es historia ideológica, pero sí
el futuro inmediato de Cuba como nación, en este contexto, me parece que tiene muchos elementos creados en unos 50 años para que estos tres obstáculos puedan efectivamente ser superados dentro de una dinámica diferente, pero sí siempre salvaguardando esta dignidad creada durante los años llamados socialismo moderno. ¿Vale? Igual es un poco, es bastante discutible todo esto, pero no se trata. Gracias. Yo estoy gratamente sorprendido. Primero, constatar que la teoría sirve, algo que hemos venido discutiendo desde ayer o mencionando. Y me gustaría preguntarte en el debate entre Cuba en este momento, en el cual tú has planteado, ¿cómo se está caracterizando Cuba por el repuesto del régimen político? Y si acabó el socialismo, ¿qué es lo que existe? Porque ha habido muchos términos, conceptos para tratar de definir y conceptualizar esto. Capitalismo de Estado, capitalismo sin capitalistas, Gilas, colectivismo democrático, Alvin Bullner, que habló un poco parecido, recordando a Gilas. Es decir, esta idea de que teóricamente las revoluciones desde la soviética fueron anomalías, porque donde se esperaban eran los países desarrollados, centrales, en una concepción evolucionista, en un neoevolucionismo multilineal. ¿Cómo entender la anomalía? En un país no desarrollado se da una llamada revolución socialista. Alvin Bullner, sociólogo estadounidense, decía, pues lo que apareció fue una nueva reproducción, que por llamarle de alguna manera le podemos llamar colectivismo burocrático, que es una vía alterna de modernización a la capitalista para salir del subdesarrollo, por decirlo también entre comillas, o para modernizarse, que industrializa al país sin propiedad privada, pero que es explotador, y en donde hay un cambio de clase. Hay una burocracia que es ahora la que explota en lugar de o la vieja clase terrateniente o la burguesía, y hay desigualdad social. Si en 68 terminó la revolución, si nos pudieras dar una pequeña probadita de en este nivel cuál es el debate. Me acuerdo también de si se discutía en la Unión Soviética en este momento de amplia discusión, si un país socialista trazado tenía que tener una acumulación originaria socialista, porque de alguna manera para industrializarse había que juntar bienes y dineros y esfuerzos y etcétera, etcétera. A mí me importa hacia adelante. Si se han planteado escenarios de futuro, si se está caracterizando qué pasó con el socialismo y si es capitalismo o es otra cosa, en términos estructurales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris et je trouve le jugement très juste. Je voudrais faire une remarque d'un Européen qui ne parle pas l'espagnol en plus, donc qui est très loin de Cuba. Mais j'ai écrit dans une revue française, La Recherche, j'ai une chronique et elle a d'ailleurs une version espagnole, La Recerca, et une chronique sur une comparaison entre Cuba et les États-Unis. J'ai regardé, c'est mon métier, l'espérance de vie, c'est pour Cuba. La mortalité des enfants, la mortalité infantile, Cuba est le meilleur. L'alphabétisation, à peu près égalité. Le nombre de prisonniers par habitant, les États-Unis ont 20 fois plus de prisonniers par habitant que Cuba. Comme ça. Le niveau de vie du plus pauvre est très important parce que un grand philosophe américain politique, Rawls, dit la comparaison doit s'effectuer sur le plus pauvre. Et je pense que nous sommes, bien entendu, la question de la liberté est essentielle pour moi, parce
étant donné ma position sociale. Mais ma question c'est, est-ce que pour un pauvre à Cuba, ou pour, on a dit le mot tout à l'heure, un prolétaire, est-ce que la situation n'est pas, même maintenant, plus intéressante que pour un pauvre aux États-Unis? Nada más, no, es un poco la idea que planteó, para los que no entendieron, ¿o sí se entendió? No. Bueno, nada más la idea. No, es que escribió un artículo en una revista francesa donde comparaba a Cuba con Estados Unidos y comparaba fundamentalmente algunos indicadores. El indicador de esperanza de vida por los Estados Unidos era mejor en Cuba que en Estados Unidos. El indicador de la mortalidad infantil estaba más alto en Estados Unidos que en Cuba. La alfabetización, había una mayor alfabetización comparativamente en Cuba que en Estados Unidos. La gente que, digamos, y que había más, los niveles de mayor pobreza, en algunos casos, si se comparaban entre los más pobres, lo tenía más en Estados Unidos. No, que El número de prisioneros. El número de prisioneros. El número de prisioneros Era mayor en Estados Unidos que en Cuba. Prisioneros Y entonces, ya con esto termino, la pregunta de él es básicamente, ¿qué pensaría? O sea, ¿qué es más importante? Él dice, por supuesto que la libertad es importante, pero para una gente, digamos un proletario, un pobre, ¿qué es más importante en ese sentido? ¿No? Tener estas condiciones o las condiciones de Estados Unidos. Esta es un poco la idea. Sí, y el último dato que he preguntado decía, bueno, y resulta que el más pobre en Cuba, está mejor que el más pobre en Estados Unidos. También dijo esa comparación, ¿no? Bueno, entonces paso ahora a comentar. Efectivamente, la variable del bloqueo es algo que ha estado presente en Cuba, pero yo creo que con el nivel de ayuda que tuvo Cuba durante 15 años de ayuda soviética, el bloqueo no tenía nada que ver con la economía cubana, eso no le hacía nada. En los 15 años. El asunto del bloqueo se recrudece después cuando no tenemos esa ayuda cuantiosa, pero durante los 15 años en que se estuvo batallando contra el bloqueo, en realidad eso disminuyó en importancia capital, tanto que es decir, se votaba todos los años contra el bloqueo en Naciones Unidas, pero eso no era un discurso diario sobre eso, ¿no? Claro, es decir que incluso a importancia discursiva dentro del discurso político, eso disminuyó durante esos 15 años de una manera importante. No era importante el bloqueo. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Yo creo que todas las sucesivas administraciones norteamericanas han tenido política de hostilidad con Cuba. Pero lo que yo creo también es que la dirección política revolucionaria cubana ha llevado un síndrome de fortaleza sitiada al país en el cual todo el tiempo estamos en guerra. Imagínense usted una población en la cual usted le dice todos los días del mundo que estamos en guerra. Es que se puede vivir así. Es decir, es que eso compensa tener la más alta esperanza de vida. Es decir, lo que yo creo es que eso se ha llevado a extremos. Es decir, esa paranoia, ese síndrome de la fortaleza sitiada, ha sido un instrumento también de la dirección política para mantener a todo el mundo en silencio, con represión y vigilancia personal. Es decir, yo creo que se ha exagerado sistemáticamente, que por supuesto, fíjense como las izquierdas aquí dicen, no, porque el bloqueo. Está bueno ya, y los 15 años que tuvimos una tubería de recursos, ¿qué pasaba entonces? Además, ¿qué aprovechamos de esa tubería de recursos? Es lo que estaba diciendo antes, una pérdida de oportunidad. Entonces, eso se ha llevado sistemáticamente al extremo, la paranoia nacional de la fortaleza sitiada,
de la agresividad permanente, todos somos soldados de la patria y siempre estamos en guerra, entonces que es insostenible, por una parte eso. Así que por lo tanto, sí ha habido hostilidad de todos los gobiernos norteamericanos y han hecho realmente, han afectado la economía del país, pero eso se ha llevado, esa es la disculpa para coartar cualquier opinión diferente al discurso oficial. Entonces sí existe, pero se ha llevado a extremos innecesarios, completamente innecesarios, y constituyen una disculpa de la dirección para mantener un control y un silenciamiento de la población cubana. Eso con respecto a la primera pregunta del bloqueo. Con relación a la disidencia, efectivamente la disidencia ha podido manifestarse, digamos que pobremente dentro del país, pero el caso de Orlando Zapata a mí me parece tan espantoso como la muerte de cualquier preso político en cualquier parte del mundo. Y si la dirección cubana lo que ha estado diciendo que era un delincuente, no es un... Bueno, es que para ser delincuente en Cuba hay que ser ciudadano nada más, porque está todo tan prohibido, hay tantas leyes que prohíben tantas cosas, que usted comete ilegalidad con cualquier cosa, así que bueno, entonces todos somos delincuentes. Pero a mí me parece espantoso, es decir, un acto absolutamente espantoso. El gobierno que deje morir en huelga de hambre a un prisionero político. Orlando Zapata era un prisionero político. Es inexplicable. Y uno no puede ser un gobierno de izquierda y además hacer lo mismo que hace la derecha, porque entonces ¿qué pasa? No es justificable. La vida humana es tan preciosa en cualquier parte del mundo y bajo cualquier régimen político. Bien. Entonces, esa es mi posición. Hay posiciones todavía más lamentables aquí en México, de una escritora que yo admiro tanto como Elena Poniatowska, que recientemente la declaración que hizo es que la Revolución Cubana le había enseñado a vivir al cubano con lo mínimo. Que alguien me explique que eso es una virtud. A vivir con lo mínimo. Si las revoluciones se hacen para enseñarle a vivir a los seres humanos con lo mínimo, en realidad poco entusiasmo van a tener las personas, ¿eh? Entonces, el profesor Joaquín me recordaba efectivamente la historia de Cuba de dependencia, antes de España, después de Estados Unidos, después de los soviéticos. Pero yo creo, señores, profundamente que las élites políticas tienen márgenes de acción, porque siguen decidiendo como Estado-nación, tienen márgenes de acción para diversificar dependencias a pesar de la globalización, sencillamente con políticas diseñadas para eso. Es decir, en ese sentido las dependencias no son inevitables de un solo partner con una sola... es decir, eso lo decide la élite política. Y en este caso la élite política cubana decidió eso. Eso no ocurre. Las dependencias no ocurren, se deciden. Y son responsabilidad de las élites políticas que la deciden. Entonces hubo una decisión de, bueno, entonces antes dependíamos de Estados Unidos, ahora vamos a depender de los soviéticos. ¿Y por qué no diversificaste la dependencia? ¿Y por qué no desarrollaste tus ventajas comparativas como economía? ¿Las tenías? Entonces, es decir, yo sí creo que la Unión Soviética hizo una industrialización forzosa para hacer una acumulación originaria desde un país atrasado, desde un país de la periferia capitalista mundial. Pero en el caso de Cuba no se puede hablar de una acumulación originaria, lo que hay es un capital humano, y que además hubo un capital humano. Hace 20 años que Cuba está en la crisis más profunda de su historia y no acaba de salir. Y no estructura un nuevo sistema económico, no estructura un cambio de funcionamiento de las instituciones. Nosotros seguimos con las mismas soviéticas. Lo que se ha cambiado es el discurso. Si antes era un discurso del futuro luminoso, ahora es un discurso nacionalista y de las raíces revolucionarias del país. Un discurso nacionalista. Lo que se ha cambiado es el discurso, pero el funcionamiento de las instituciones políticas y económicas no se ha cambiado. Entonces tenemos una crisis total y no hay un proyecto. ¿Qué es lo que se ha anunciado? No, ahora estamos en una actualización del sistema socialista cubano. Que sí,
tú quieres que yo te lo defina, yo podría decirte, ¿qué cosa es el sistema socialista cubano? Una estatalización total de la economía, elevados derechos muy deteriorados desde 1990 que empieza la crisis, es decir, de aquellos grandes derechos que se constataban en la práctica, hay una precariedad creciente, los médicos se exportan, entonces nos quedamos sin médicos, o tenemos, es decir, tenemos menos médicos que antes para que nos atiendan. Las medicinas las tenemos que comprar con moneda dura, es decir, con dólar. Entonces la educación, los niveles de educación se han deteriorado de tal manera que hay una gran marginalización social. Entonces el sueño está hecho trizas. ¿Y cómo se plantea la dirección cubana la situación actual? Bueno, con relación a lo que me decía el profesor Joaquín, efectivamente, Cuba a partir de 1990 tiene la posibilidad de ser verdaderamente independiente de nuevo, sí, pero no tiene ningún proyecto y no quiere cambiar nada y tiene una gerontocracia en el poder hace 50 años y todos los demás cubanos somos imbéciles y no tenemos capacidad y tenemos que seguir aceptando que es así. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, dice la dirección que hay una actualización del modelo. Nadie entiende qué significa eso de actualizar el modelo cubano de socialismo. Es decir, y todo el mundo lo pregunta y la dirección se abstiene de decir, esto es una reforma, lo que viene ahora es una reforma, porque efectivamente, ¿qué es lo que está anunciado? Está anunciado para el primer trimestre del 2011 que salen al desempleo, porque el Estado es el mayor empleador, el absoluto empleador. 500.000 de personas quedarán desempleadas de aquí al primer trimestre del 2011. Y al finalizar el año 2011 será 1.200.000 o 300.000 personas las que quedarán desempleadas. En una población económicamente activa de alrededor de 4 millones o un poquito más, ¿de qué estamos hablando? Es importante la cifra que sale al desempleo. ¿Cuál es la medida que pretende paliar ese desempleo? Bueno, ahora el Estado va a permitir al trabajador por cuenta propia la pequeña propiedad privada. Es decir, va a restablecer lo que quitó en 1968. Pero lo va a restablecer sin garantizar créditos, sin garantizar tiendas de mayoristas de insumos. Por lo tanto, el cuentapropista va a tener que seguir robándole al Estado los recursos para poder producir una cantidad de impuestos sobre la ganancia, sobre la licencia de poder ser cuentapropista. Es decir, una cantidad de cargas impositivas que están ahogando antes de empezar esa actividad. Y esas serían las actividades paliativas, eso sería a donde irían a ingresar 1.200.000 personas que van a quedar desempleadas. ¿Pero qué se hizo en los 90? En los 90, con la crisis brutal, no se despidieron a las personas, es decir, no aumentó el desempleo. Al contrario, creció el empleo. Pero se congelaron los salarios, los precios, que además mayoritariamente son los del Estado, crecieron 9 veces y el salario real perdió el 70% de su capacidad de consumo. Es decir, el salario real cayó un 70%. Eso es una medida neoliberal. Entonces estamos con un gobierno que se autoproclama revolucionario. Estamos en la actualización del socialismo cubano y aplicamos medidas neoliberales. Y la que viene, es decir, estas anunciadas por Raúl son medidas neoliberales también. Es decir, yo voy a disminuir todas las gratuidades, yo voy a desemplearte y la alternativa que tienes es hacer pequeña producción privada, pero yo no te voy a dar ni créditos ni insumos. Eso búscatelo tú. Y tienes una carga impositiva como de 5 impuestos distintos. Es decir, a mí no me parece que eso es salida de nada. Ahí no hay una salida ni un proyecto de nada. Ahí es un dar tumbo. El eje de la acumulación cubana ha sido desde el 90
a ver cómo tenemos inversiones extranjeras y vendemos el país. Claro, a la mitad con el Estado, pero se está hablando de dar una renta por 99 años o una venta por 99 años. Entonces, la salida sigue siendo que la dirección con el capital extranjero abra la inversión del capital extranjero, negocie con él, controle todo el ingreso y lo siga distribuyendo de la misma manera. Eso es lo que parece ser. Extraordinariamente centralizado y a un nivel de subconsumo. Es decir, la vida cotidiana en Cuba es una pesadilla desde 1990. Sobrevivir es la tarea más importante de cada día en los cubanos. Por lo tanto, si usted le pregunta a la nueva generación sobre lo que yo les comenté que había sido el milagro cubano, si eso existió. Yo estoy inmerso en relaciones de trueque, en relaciones todas ilegales, porque todo es ilegal en Cuba, para sobrevivir en mi vida cotidiana, y eso no tiene nada que ver con aquel etos emancipador hasta mediados de los 80. Eso no tiene nada que ver. Esto es una vida de sobrevivencia en la cual los valores han caído en el piso, la marginalización es creciente, marginalización porque todo el mundo actúa ilegalmente para sobrevivir. Y porque sucesivas generaciones lo que sueñan es salir del país y abandonarlo. Yo siempre le he dicho a las experiencias soviéticas, socialismo de Estado, menos la China. La China, como abre un mercado interno amplio, es un capitalismo de Estado. Los chinos son capitalistas de Estado. Pero todas las experiencias del siglo XX yo las nombro socialismo de Estado porque efectivamente yo elimino la propiedad privada, pero lo que creo dice ser una propiedad social, pero las relaciones que tienen esa propiedad son completamente enajenadas. Nadie se siente dueño de nada, es la propiedad de nadie. Que todo el mundo trata de boicotear o de robar para sobrevivir. El profesor Hervé me hacía las comparaciones. Es verdad que las estadísticas son importantes, pero lo que pasa es que también las estadísticas pueden mentir. También. Pero bueno, si damos incluso por sentado que es así, ¿de qué vale la esperanza de vida si la calidad de mi vida es una pesadilla a la vida cotidiana? ¿De qué vale que tengamos cero analfabetismo si nadie quiere ya estudiar una carrera? Todos los jóvenes lo que quieren es emigrar. Nadie está interesado en hacer una carrera porque por ahí no se gana ni hay ninguna salida. Usted se hace profesional y va a tener si bien le va a tener un puesto de trabajo con un salario miserable que no le llega para vivir el mes, para comer. Yo no estoy hablando para vestirse, para buscar la medicina, para tener cine, para tener lecturas y libros. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando para comer. Entonces, a propósito de eso, hay una investigadora argentina que se llama Claudia Gil, que decía, si nosotros comparamos los parámetros del cubano más pobre, dice, yo con quien lo comparo son con los más pobres de las villas miserias que rodean Buenos Aires. Y es verdad que en la comparación el cubano está un poquitico mejor. Pero ¿de qué le vale si el costo es una sin salida, es decir, una imposibilidad de salir de esa situación y además una sumisión política absoluta? ¿De qué le vale estar un poquito mejor? O, dicho de otra manera, es que las revoluciones se hacen para que la gente aprenda a vivir con el mínimo. Esos son los objetivos de la revolución. Yo creo que así nadie convoca a ningún movimiento social. Lo cual no quiere decir que las revoluciones no se van a seguir dando. Dice alguien tan poco marxista y tan poco socialista como Jorge Castañeda, en su libro de La utopía desarmada, dice, las revoluciones se van a seguir dando porque los problemas que la producen siguen presentes. Y nadie tildaría a Jorge Castañeda ni de socialista ni de marxista. Es una constatación de sentido común. Van a seguir produciéndose, nos guste o no nos guste,
porque los problemas que las producen están presentes. No sé si yo respondí. Resta agradecerle a... Explica Cuba desde el efecto o la situación actual de Cuba, desde el bloqueo comercial y el papel de los Estados Unidos, que los Estados Unidos han jugado en la historia de Cuba, y hay posturas de algún sector, quizá no todo, de la izquierda mexicana, que defienden a ultranza así todo lo que pase en Cuba y que se juzga con diferente, se mide con diferente rasero, como podría ser, por ejemplo, la muerte de Orlando Zapata, la disidencia en Cuba. Pues para mí yo veo como una declaración muy desafortunada, por ejemplo, de Rosario Ibarra de Piedra, cuando dice, pues es que Orlando murió porque él eligió morir, ¿no? Entonces, como para mí sí, yo sí hago la crítica de que no se puede, o no se debe más bien, utilizar ese diferente rasero, ¿no? Y aquí en México decir, no, pues es que hay autoritarismo, es que hay represión, y a Cuba justificarla siempre desde, no, pues es que el bloqueo económico, no, es que el papel de los Estados Unidos. Bueno, yo soy de la... Por aquí, no me acuerdo. Una infraestructura, ¿verdad?, de amor propio, yo diría, de alguna manera, que de alguna manera está permitiendo que por primera vez Cuba ahora sea un país realmente soberano, carajo. Sí, porque ni siquiera, vamos, soberano en el sentido de que no está dependiendo ni totalmente de Chávez, ni está totalmente dependiendo, o sea, está dependiendo como cualquier país subdesarrollado de América Latina, en todo caso. Está dependiendo como puede depender Panamá de un canal, como puede depender Guatemala de una plantación, como puede depender Nicaragua de no sé qué cosa. Es decir, y otra cosa más, que se crea una infraestructura que Cuba, mediante la cual Cuba se compara con un país desarrollado de Europa en este caso, Polonia, por ejemplo, Hungría, pero no se compara con Haití, y no se compara con Guatemala, y no se compara con Nicaragua. Es decir, me parece que aquí lo pone el Consejo Continental, ¿no? Tomando en cuenta, ¿verdad?, que la presión gringa sobre Centroamérica, ¿verdad?, es directamente, ¿verdad?, fuerte, ¿verdad?, y equivalente a un bloqueo, ¿verdad?, porque también hay muchas fuerzas que no se desarrollaron precisamente a eso. Es decir, que esos 50 años aquí sintetizados evidentemente tienen que dar muchas reflexiones, ¿no? Sobre todo, no tanto por el futuro, ¿no? Las personas que han criticado eso, sin embargo, hay compañeros que, como ya lo mencioné, defienden a toda costa cualquier cosa que ocurra en Cuba a partir de ese bloqueo y de ese papel histórico que ha jugado Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay una cosa, me gustó mucho la síntesis de 50 años de historia. Estamos hablando de medio siglo de un país que entra en la independencia en el 98, perdón, del siglo XIX. Si estamos hablando de medio siglo, que se sintetiza aquí. Ahora bien, hagamos un poco de historia y situemos un poco a Cuba en el contexto continental también. Sí, durante la época hispánica, periodo del virreinal, la Nueva España, sobre todo después de 1650, con la presión de los piratas y tal, mete el llamado situado, que es cantidades de plata que ya no llegan a Sevilla ni a Cádiz, sino se quedan en La Habana precisamente para financiar la lucha contra los piratas. Este situado de alguna manera mantenía viva una economía de plantación que involucraba a Cuba, involucraba de alguna manera también las islas de tierra firme de Sudamérica y tenía influencia también en la Florida. Digamos que de alguna manera Cuba como colonia tenía el apoyo exterior de la Nueva España. Digamos, sin presumir, que de claro que estamos hablando de historia y no de otra cosa. Bueno, viene la independencia de América continental, Cuba, digamos, de alguna manera recompone el espacio y pasa a depender más directamente como colonia, directamente de España. Claro, con las diferencias regionales entre el oriente cubano, que es muy importante recalcar esto, ¿verdad?, y el occidente, la parte del agua. Pero resulta que cuando se viene la independencia, Cuba viene, como lo dijo la doctora, a depender prácticamente de Estados Unidos un 70%. Es decir, otra vez entramos en una dependencia. Bueno,
se viene la revolución y viene la dependencia de la Unión Soviética. Sí, estamos ante una historia de dependencias, ¿no? Sí, y aquí viene una reflexión y una pregunta además. Estos 50 años han creado, de alguna manera, creo yo, una infraestructura, como dijo socialismo trasnochado. Al final de cuentas todo esto ya ha pasado, lamentablemente, ¿verdad? Es historia ideológica, pero sí el futuro inmediato de Cuba como nación, en este contexto, me parece que tiene muchos elementos creados en unos 50 años para que estos tres obstáculos puedan efectivamente ser superados dentro de una dinámica diferente, pero sí siempre salvaguardando esta dignidad creada durante los años del llamado socialismo moderno. Vale. Igual es un poco, es bastante discutible todo esto, pero no se trata. Gracias. Yo estoy gratamente sorprendido. Primero, constatar que la teoría sirve, algo que hemos venido discutiendo desde ayer o mencionando. Y me gustaría preguntarte en el debate entre Cuba en este momento, en el que tú has planteado, ¿cómo se está caracterizando Cuba por este régimen político? Y si acabó el socialismo, ¿qué es lo que existe? Porque ha habido muchos términos, conceptos para tratar de caracterizar